En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en este día queremos hacerles una reflexión especial sobre un tema que a veces me han preguntado, y creo que últimamente ha sido importante, cómo la gente ha estado pendiente de preguntar sobre este tema, sobre el tema de las almas errantes, sobre aquellas almas que dicen que se quedan en esta tierra, como en una especie de lugar intermedio, sin ir después de la muerte al cielo, al infierno o al purgatorio. Esto lo escuché precisamente de las charlas de un sacerdote que me enviaron para hacer una reflexión, y le escuché a esta persona pues hablar de este tema. Yo creo que muchas veces también con una buena intención. Y este hecho de que también en medio de las circunstancias actuales se hablen tanto de estos temas, es una especie de que se debe también a esta búsqueda de lo espiritual, que yo no considero negativa. Más bien es positivo que la gente busque de Dios, busque de lo espiritual. Claro que siempre uno debe tener la claridad de qué es, cuál es tu creencia, ¿no? Para poder buscar sin errores, o incluso no meterte en mundos que no sean después nocivos finalmente. Por eso me he decidido hablar de este tema. Las almas errantes, las almas que se quedan aquí sin un aparente destino o conclusión de su pasaje en la tierra. Y la verdad es que he escuchado a algunas personas, incluso sacerdotes, no es mi intención hablar mal de alguno por si acaso, que pues después de que fallece alguien amado te dicen que el alma está recogiendo los pasos, o después de que después de un tiempo de que han llorado, dicen: voy a dejar de llorar para que esta persona se vaya al cielo tranquila. Incluso recuerdo alguna vez que un sacerdote decía que es bueno que, por ejemplo, en casas antiguas donde ya se ha derribado una casa completamente, que es bueno derribar todos los muros para que no queden como especie de recuerdos de las almas, donde ellas después vengan y como que lo sientan muy familiar y que se queden en ese lugar. Pues primero que nada hay que entender una cosa. En la Iglesia Católica está muy claro el tema de que después de la muerte, inmediatamente después de la muerte, todos tenemos un juicio personal. Y este juicio personal incluso está relatado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el numeral 1022: cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, según dice el Concilio de León, el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente. Así es, inmediatamente después de la muerte viene el juicio. Y el catecismo es enfático en esto: inmediatamente después. No es que hay un tiempo de que el alma puede estar aquí vagando, más o menos como vemos en algunas películas, ¿no? Que la persona se muere y empieza a darse cuenta que le está pasando, y a lo mejor a veces hasta se queda unos días despidiéndose de la esposa y de los hijos que tomó. No, inmediatamente después de su muerte se va. Y se va a este lugar de juicio, se va al juicio personal, donde será juzgado con misericordia. Es más, la misma misericordia de Dios es la que llama para ser juzgado, porque pongámonos a pensar, si nosotros tuviéramos un par de hijos, y estos dos hijos un buen día decidimos irnos de paseo, y resulta que así como en las películas, nos damos cuenta que nos olvidamos de uno y no sabemos dónde está, dónde se quedó, qué pasó con él. Sería grave, ¿no es cierto? Pues es igualmente grave creer que uno de sus hijos a Dios
De pronto Dios no sabe dónde está, dónde se quedó, no sabe qué sucedió. Cuando una de las circunstancias que motivan al juicio personal es precisamente porque nosotros creemos que Dios quiere que sus hijos estén pronto cerca de Él. Por eso dice, por eso es que la enseñanza dice que después de la muerte inmediatamente es juzgado. ¿Para qué? Para que si el alma, el Señor la llama ya para estar junto a sí, pues el alma vaya inmediatamente. Obviamente, eso no implica, no es el tema de ahora, eso no implica que el alma no pueda quedarse en el purgatorio, por ejemplo. El purgatorio que mucha gente no conoce y poco conoce, y a veces hasta dicen cosas que más bien hablan de ignorancia grave. Por ejemplo, de que la Biblia no habla del purgatorio. Decir que la Biblia no habla del purgatorio sería como decir que la Biblia no habla del cielo. Sería una ignorancia grave. El mismo Apocalipsis dice que allá en el cielo, donde está el Señor, donde está el Cordero, nada manchado entrará. San Pablo también dice en la primera carta de los Corintios 3, del 13 al 15, dice: la obra de cada uno se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que se construyó resiste, recibirá su salario. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. Ya nos habla San Pablo de esa salvación, pero que es una salvación como quien escapa del fuego. Es decir, no es una salvación sin una especie de castigo purificación. Algunas Biblias traducen como purificación, algunas otras como castigo, pero habla de la persona que se salva pasando por el fuego. ¿Cómo pasando por el fuego? Es claro, y existen muchos otros textos en la Biblia que hablan del purgatorio, cuando por ejemplo se habla de la persona que no perdona y que el amo le hará quedarse hasta que pague hasta el último centavo en la cárcel, y después de eso podrá salir. Existen algunos pasajes, no es el tema de este diálogo, pero algunos pasajes que se hablan de que antes de que vayas al día del juicio, más bien arréglatelas con tu prójimo, de que perdones. Y estos tres estadios que se dan después de la muerte, el cielo, el purgatorio y el infierno, narrados claramente en la palabra de Dios, nunca definen la presencia de almas errantes, de almas que se quedan. Superstición grave es a veces creer que hay almas que se quedan, y a veces, muchas veces es producto yo creo que del cariño de la gente que se imagina cosas, se imagina que pues por ahí escuchó unos pasos y dicen, bueno, es que era mi abuelito que vino a recoger los pasos. Yo todavía me acuerdo de ese tema que alguna vez escuché en gente cercana que decían que venían a recoger los pasos. No hay tal, no es así. La enseñanza dice que no es así. Y pongámonos a pensar, como les decía, si nosotros tanto amor tenemos a alguien, y sobre todo si nosotros creemos en la misericordia infinita de Dios, ¿cómo podemos creer que Dios se olvide de uno de sus hijos? ¿Cómo podemos creer que Dios permita que uno de sus hijos ande vagando por ahí sin un claro destino? ¿Cómo creemos que Dios puede dejarnos así, incluso en un estado que es intermedio? Es un estado que ni siquiera la persona o el alma, por así decir, podría ejercer ya su libertad, porque la libertad solo se la puede escoger durante la vida terrenal. Sería grave pensar. Es más, es una grave duda de la misericordia de Dios. Algo parecido al tema de las almas errantes es cuando algunas personas planteaban la existencia del limbo. Pero el limbo no pasa que existía, no es que sucedió que existía. El Papa Benedicto vino y dijo que no se hable más del limbo. Pero que no se hable más de algo no significa que antes existió, y porque ahora no se habla, pues dejó de existir. Él dijo que no se hable porque es una teoría contraria a la fe en la misericordia de Dios. Ya lo decía San Juan Pablo II. Decía que si aún no lo habéis hecho, decía Juan Pablo II a las mujeres que habían abortado,
Abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo, que ahora vive en el Señor. Esto dice San Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, en el numeral 99. Nos habla, por ejemplo, un gran proceso doloroso en las mujeres que tienen síndrome posaborto. Es que ellas suelen decir, no sé dónde está mi hijo. San Juan Pablo II habla de su hijo está con el Señor. Y los pecados o estos errores, que más bien son muchas veces culpa de la presión, culpa de la desesperación, también son perdonados por Cristo, pero más que eso tal vez es la certeza de que esos bebés están ya con el Señor. No habla Juan Pablo II de un estado intermedio, como que ellos no pudieran ascender al cielo, sino que habla con el Señor. ¿Dónde está el Señor? Pues en el cielo. La certeza de que estos bebitos, aunque no hayan sido bautizados, están en el cielo, es algo hermoso que tranquiliza mucho el corazón, porque además, de una manera sana, la madre puede comunicarse a través de la oración con ese bebé. Y aquí hablo de un tema importante, porque hay gente que me dice, verdaderamente lo que pasa es que usted no sabe, padre, porque si es que la gente que ha fallecido influye en nuestro mundo. Y yo les digo, claro, yo creo firmemente que la gente que ha fallecido influye en nuestro mundo, pero es muy diferente que nosotros creamos en la comunión de los santos, es decir, aquellas personas que fallecieron se van al cielo y nosotros podemos orar para que por intermediación de Dios esas almas puedan orar por nosotros o pedirles que ellos oren por alguna intención. Eso es lo que hacemos cuando le pedimos a algún santo que ore por nosotros, cuando tenemos la devoción a San Francisco, a San Antonio, cuando tenemos una devoción especial a Santa María Magdalena. Nosotros les pedimos a estos santos que recen por nosotros, pero por intermediación de Dios, porque nosotros todos estamos bajo la paternidad amorosa y misericordiosa de Dios. En ese sentido no es que podemos decirle simplemente a ese santo que obre como que fuera alguien independiente de Dios. Este es el gran problema de las personas que creen en las almas errantes, que consideran que un alma puede estar como por ahí como desatada, como que perdió la conexión con la fuente y andan por ahí entonces haciendo cosas. Bien lo decía, lo han dicho algunos exorcistas, y también nos advierte la palabra de Dios. ¿Cuántas veces los demonios se aprovechan? Porque las personas abren canales, abren puertas para que el mundo espiritual entre de manera desordenada en nuestras vidas. Y hay personas que, por ejemplo, hacen la ouija, y en la ouija dicen, bueno, quiero hablar con mi tío. Y entonces aparece un espíritu que les habla como que fuera su tío. Uno dice, mucha gente puede decir, lo que pasa es que me dijo algo que solamente sabía mi tío. Habría que decirles a estas personas con todo el cariño, ¿es que no sabes que el demonio conoce toda tu vida? ¿No sabes que el espíritu del mal también puede ver nuestra vida? La ve como se ve un teatro, como se ve pues una película, la ve claramente. Por eso es que el demonio muchas veces sabe cómo tentarnos, porque sabe nuestras debilidades. Hay momentos especiales donde el demonio no se entera de lo que estamos haciendo. Y uno de esos momentos, por ejemplo, es en el sacramento de la confesión. El demonio no sabe qué sucede cuando la persona se está confesando con el sacerdote, no escucha. Y el demonio no puede acercarse más allá de lo que Dios le permite, porque Dios tiene poder también sobre los demonios. El problema está en cuando tú mismo invocas una presencia espiritual, porque abres una puerta a un mundo que te está prohibido. Dice el libro del Deuteronomio, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego.
que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, o que se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Yahvé aborrece a quienes practican esto. Es decir, obviamente estamos hablando de que Yahvé aborrece el pecado. No es que les aborrece a ellos como personas. Dios es el que rechaza el que una persona consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque precisamente eso es desconocer la presencia todopoderosa de Dios. Las supersticiones, el darle más poder a un ente que a Dios, es parte de este hecho de no vivir en ese orden de Dios. Por eso es que se nos advierte y se nos dice, pues no consulten a los muertos. Una vez que la persona, de una forma ilícita, de una forma indebida, abre un portal para el mundo espiritual, es lo mismo que abrir la puerta de tu casa. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes dejarían la puerta de su casa abierta? Uno dice, bueno, si es que abro la puerta de mi casa abierta, si dejo la puerta de mi casa abierta, no necesariamente tiene que entrar alguien malo. Claro que no. Podría entrar pues una persona muy buena, una persona muy cariñosa, muy afectuosa. También podría entrar un ladrón. El problema está en que una vez que abres la puerta, tú no sabes quién va a entrar. Eso es lo que sucede con las personas que hacen invocaciones, que abren portales a través de la Ouija, a través de invocaciones a los muertos. No es lo mismo que hacer una oración a Dios pidiéndole que mi abuelito ore por mí. No es lo mismo. No es lo mismo que ofrecer una misa, donde ofreces el cuerpo y la sangre de Cristo, para que esa oración suba ante Dios, para que Él, que es el único que puede dar permiso a las almas, o es el único que tiene la potestad sobre las almas, pues tenga misericordia de ellas. No es lo mismo a que una persona le invoque directamente a un fallecido. Eso se llama espiritismo. Y como dice la palabra de Dios, para el Señor eso lo aborrece, esas prácticas. El Señor sabe que mucha gente de seguro lo hará porque extraña mucho a algún familiar. El Señor sabe que de seguro habrá mucha gente que lo hace porque siente esa soledad, esa nostalgia de alguna persona amada. Pero también el Señor dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu pensamiento. Y por eso es que el Señor nos manda como un mandamiento importante no practicar el espiritismo. Dejemos de lado estas creencias que muchas veces hablan más de superstición que de fe verdadera. La superstición se diferencia de la fe verdadera porque la fe es una certeza de que Dios es aquel que maneja y dirige, pues como un Dios amoroso, sin coartar la libertad, pero es Él el que rige todas las leyes del universo. En eso se basa la fe cristiana. Y si alguna persona a pesar de eso decide consultar a los muertos de una forma ilícita, pues que al menos tenga la decencia de decir que no es cristiana esa persona. Hay gente que dice, yo sí soy cristiano, pero yo sí invoco a los muertos. No, eso se llama ser espiritista. No es que existe un espiritismo cristiano, no existe. La Biblia dice que eso no está bien y que quien no cree en esto, pues que se aparte más bien. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Creamos en la misericordia de Dios. El Señor no permite que las almas estén por ahí vagando. Existen sí demonios. Eso sí existen. Demonios que tientan a las almas. Existen demonios que a veces actúan en nombre de almas que a veces nosotros mismos invocamos, a veces pensando que estamos haciendo bien, y que después estos demonios se convierten en tormentos, en espíritus que siembran intranquilidad en las almas. No, alejémonos de eso. No existen almas errantes, no existen almas que se quedan aquí sin juicio, no existen almas que andan por ahí como que extraviadas de la misericordia de Dios. No existen almas que no estén bajo la mirada amorosa, misericordiosa
y justa de un Dios todopoderoso. Creer en eso también es confiar en que Dios es amoroso con todos. Y preparémonos también, creo yo, preparémonos para que cuando el Señor nos encuentre, nos juzgue según el amor, como dice San Juan de la Cruz. El día en que nosotros muramos, se nos acabe el tiempo. No existirá más tiempo después de eso. Aquellas personas que piensan que habrá una segunda oportunidad, aquellas personas que creen, qué sé yo, que después de eso tendrán un tiempo, todavía no existe. Porque el cuerpo en sí mismo es el sinónimo de que estamos en un espacio y en un tiempo. Cuando el cuerpo muere, ya no tenemos esa presencia física y ya no estamos dentro del tiempo. Significa que entramos en la eternidad y como almas inmortales seremos juzgados y ese juicio será para toda la eternidad. Confiemos en la misericordia de Dios. Les envío la bendición y este tipo de videos para que también no caigamos en errores a veces ampliamente conocidos, ampliamente difundidos, pero no por eso dejan de ser errores de un mundo espiritual que a veces se nos es conocido, o un mundo espiritual en el cual a veces, de buena voluntad, por así decir, entramos en ese mundo sin conocer las leyes que lo rigen y que están claramente descritas en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y nos bendiga, que la Santísima Madre, nuestra Madre del Cielo, que también ella está también según el Apocalipsis, según el Génesis y en prácticamente todos los libros de la Biblia, la Virgen María está presente de una forma impresionante en el camino de la salvación y de seguro también ella nos ayudará, como decimos, ahora y en la hora de nuestra muerte, para encontrarnos con este Dios amoroso que nos espera. Les envío la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.